¿Alguna vez te pasó que estás jugando un juego y el personaje principal simplemente te encanta? O incluso un personaje secundario que simplemente ayuda a nuestro personaje, pero por algún motivo es más querido que el principal. O peor aún, un NPC que nos cautivó tanto que nos metimos en su wiki para saber más de su historia. Estas cosas pasan incluso en series y no necesitas que tu juego dure unas 8 horas o más. Simplemente necesitas un buen personaje. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Ledak de Lamborghini Games y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo es el proceso de crear un personaje que se quede en la mente de muchos. O sea, algo que sea memorable. Y quiero aclarar, como siempre, que estos consejos son sacados de internet como un fruto de investigación propia. Vamos a ir paso a paso, explicando cada punto, como siempre. Así que ya sea que seas una persona que jamás dibujó en su vida o seas un dibujante experimentado, siempre, como primer consejo, siempre es recomendable usar una plantilla de diseño de personajes. Para resumir, es una plantilla en blanco con un personaje predibujado, ya sea hombre o mujer. Y lo único que tenés que hacer es rellenar los campos, si es que los tiene, y dibujar por encima del personaje lo que sería la ropa y demás características como el pelo, cicatriz o incluso tatuajes. Ya con el tiempo y a medida que adquieras un poco más de experiencia vas a poder crear tus propias plantillas para acelerar el trabajo. Pero mientras tanto podemos usar unas plantillas que encontremos por internet. Total, es solamente para trabajar en el concepto y no necesariamente va a ser la versión final del personaje. Ahora, comencemos con la primera sección. La inspiración. Antes de comenzar a llenar la planilla con garabatos o marcas de lápiz para haberlo borrado como 5 veces en la hoja, tenemos que tener una idea general de qué tipo de personaje queremos hacer. Obviamente, como dije antes, esta no va a ser la versión final del personaje, pero sí va a ayudarnos a tener un camino más definido para poder llegar al personaje ideal. Así que, ¿de dónde sacamos la inspiración para un personaje? Algo muy sencillo es pensar en tus videojuegos favoritos. Podrías basarte en algún personaje que ya te guste y no necesariamente debe ser de videojuegos, puede ser series o películas. Yo hace mucho tiempo había diseñado un personaje que era una ardilla y era detective y bueno, obviamente me había inspirado en Zootopia. Y esto puede que suene obvio, pero el personaje que vayas a hacer tiene que seguir la temática del juego. No podés poner un personaje como Mario, por ejemplo, que es todo alegre, contento, que no tiene sangre en sus juegos, en un juego como Dark Souls. O sea, sería divertido, sí, pero no deberías. Pero bueno, en definitiva, hacer brainstorming es muy necesario en esta etapa del desarrollo. Ya voy a hacer un video al respecto, pero de forma muy resumida, al hacer brainstorming, anota todas las ideas que tengas por más que suenen estúpidas. Por ejemplo, ¿qué personaje puede tener mi personaje? Volar, rayos láser, fuerza, invisibilidad, aliento de hielo, aliento de fuego. Puede transformarse en otros, puede tirar yogur por las axilas. Ahora pasamos a la sección 2, individualidad. Una vez que tengamos nuestra inspiración del personaje, por ejemplo Link, tenemos que pensar en qué elementos harían destacar a ese personaje, ya sea su ropa, su pelo, cicatrices o incluso su personalidad. Puede ser algún miedo que tenga, una forma de hablar, lo que sea, porque vas a querer que tu personaje se distinga del resto y no quedar como Luigi en sus primeros juegos, que los personajes eran Mario y Mario Verde. En este ejemplo tomamos a Link como inspiración. ¿Y qué es lo que caracteriza a Link? Es rubio, tiene ojos azules, es mudo, orejas puntiagudas, depende del juego es zurdo, y la espada que usa. Si yo les pongo una imagen de una espada genérica y la espada de Link, todos vamos a saber de quién es la Master Sword y nadie va a saber de quién es la espada random que agarramos. Entonces nuestro personaje podría mantener ciertos aspectos, por ejemplo las orejas, pero podríamos hacerlo que use solamente bufandas. Podríamos hacer que no sea necesariamente un espadachín, pero que use un arco sagrado. Entonces vamos modificándolo hasta tener un personaje único basado en otro. Lo cual me hace acordar a
juegos que nacieron a partir de mods. Te lo dejo por acá arriba. Porque pensemos un segundo en Super Smash Bros. Ultimate. Tiene muchísimos personajes, pero todos se diferencian entre sí. Son únicos. Bueno, excepto los espadachines de pelo azul, hay como 20 y son todos iguales. Pero el resto son únicos. Pasamos a la sección 3. Historia y personalidad. Antes de tirarse a dibujar a lo loco, hay que pensar una historia para el personaje. No es raro encontrarse con teorías sobre un NPC que actúa de cierta manera. Por ahí el juego no cuenta su historia, pero los fans sí lo van a hacer. ¿Y cómo lo hacen? Se basan en su mirada, su forma de actuar y características físicas. Podríamos ver, por ejemplo, ¿no? Podríamos ver un personaje tranquilo, pero que nunca se acerca a la playa. Cada vez que va al mercado mira con odio a los puestos de pescados. Y podemos ver que le falta un brazo y tiene mordidas por todo el cuerpo. Ya inmediatamente con verlo podemos deducir que en su vida pasada fue un marino, tal vez. Tuvo un accidente en el mar, probablemente. Por ahí un tiburón lo haya atacado, haciendo que pierda el brazo, y por eso las cicatrices en el cuerpo. Pero todo esto no lo va a decir en el juego, sino que lo van a ir deduciendo los jugadores. Por ahí la información que tira el juego es solamente que viene de un pueblo conocido por ser un pueblo pesquero, y se sabe que le temen las tormentas, nada más. Al jugador promedio realmente no le va a interesar todo el trasfondo de un NPC. Pero al momento de diseñar el personaje es importante marcarle bien su historia. De dónde viene, dónde vive actualmente, tiene familia, sufrió pérdida, sufrió traición, lo perdió todo, encontró la cura del cáncer, de qué trabaja, qué hace, quiénes fueron sus padres. Todo eso tenés que plasmarlo en su forma de ser. Contarlo sin contarlo, porque todo eso, todo lo que le pasó, todo lo que hace es lo que le da forma a su personalidad. Por ahí nuestro personaje sufrió una traición que le costó la vida a su familia y por eso prefiere estar solo. O, como en el ejemplo que di, el pescador sufrió un accidente grave durante una tormenta, por eso le da el miedo a las tormentas y por eso nunca se acerca a la playa. Pero tenés que tener una historia sólida antes de lanzarte a dibujar, porque si vos no conocés tu personaje, ¿cómo vas a esperar que otros lo conozcan? Obviamente tampoco vamos a enfocarnos en datos innecesarios, porque si a los 5 años se quemó la mano, pero ahora es el mejor herrero de todo el mundo, de nada sirve que se haya quemado la mano si eso no influenció de cierta manera en su futuro. Sin embargo, su raza, de dónde viene, sus fobias o amoríos, eso sí podría llegar a ser útil dentro del juego. Bien, continuando, pasemos a la sección 4, los bocetos. Así que sí, ya llegó la hora de dibujar, la hora de hacer bocetos, de garabatear lo que sería nuestro personaje. Probablemente hagas muchos dibujos hasta que des con uno que te guste. Por ejemplo, Link tuvo varias versiones a lo largo del tiempo. Todos los personajes pasan por versiones diferentes antes de llegar a su versión final, especialmente durante el proceso de desarrollo. Empecemos por el cuerpo. Será gordo, flaco, bajo, alto. Hace varios bocetos de diferentes ángulos y diferentes poses. Yo hace relativamente poco me bajé un programa llamado Easy Pose en Steam y pude dibujar esto para mi novia. Digo relativamente hace poco, pero hace como un año que lo tengo, más, pero recién ahora empecé a usarlo. No es perfecto, de hecho creo que me quedó patuda, o sea, me quedó una pata muy grande. Pero el punto es que no hubiera podido hacerlo sin el programa. Estos tipos de programas te dan modelos de personajes en 3D y les vas dando poses diferentes. Y al ser 3D vas a poder cambiar el ángulo de luz para hacer varias cosas interesantes. Dibujá, dibujá y dibujá, porque si haces un dibujo que no te convence o no te gusta, mejor, porque significa que puedes seguir mejorándolo para llegar a la versión final. Ahora pasemos a la cara. Dibujá solamente su cara, en grande, con diferentes expresiones, desde varios ángulos. De nuevo, este programa o similar son muy útiles para esto, ya que normalmente tienen diferentes expresiones faciales, las más comunes, y la capacidad de poder controlar las cejas, la boca, partes del cuerpo en general. El Easy Pose creo que no lo tiene,
no recuerdo, al menos yo no lo encontré. Así que la cara que le puse fue una genérica que encontré por ahí. No te enfoques en su color de piel, ojos o pelo, porque todo esto se va a definir después, una vez tengas un personaje que sea de tu gusto. Y ahora viene la última sección: diseño. Todo esto puede ser un poco complicado si en el fondo no sos artista o no tenés paciencia. Pero si estás haciendo un juego solo, no hay de otra. Bueno, sí, contratando a un artista, pero se supone que somos indies y sabemos que no tenemos el dinero para andar contratando gente. Si estás con un equipo de amigos, podés encargarle esta tarea al que mejor dibuje. Vas a querer que el diseño sea lo mejor posible. A ver, tampoco tiene que ser hiperrealista, pero al menos debe cubrir unas cosas básicas, como un poco de anatomía, como para que quede proporcional, o un poco de fondos. No es obligatorio, no es obligatorio que sepa anatomía, pero tampoco puedes tener un personaje que tenga un brazo así y el otro así. Bueno, si la característica del personaje es esa, sí, adelante, porque puede pasar. Y lo de los fondos tampoco tienen que ser tan detallados, pero sí tienen que dar una muy buena idea general de qué va a tener en el cuarto. Esto puede llegar a ser difícil si no sabes dibujar fondos. Yo, por ejemplo, no sé dibujar fondos, pero más o menos te hago la típica de triangulito así, triangulito allá y para arriba. De hecho, el fondo del juego que hice, Party Planners, lo dibujé yo. Después lo hice en Paint, pero lo dibujé en un papel. Fui pensando, ¿qué puede llegar a tener una oficina así? Y fui agregando cosas que me parecieron. Pero lo de los fondos es importante como para saber cómo va a quedar el personaje en los niveles. Para diseñar también los props que vaya a usar, escaleras o elementos del fondo, si sean destructibles o no. Así que, volviendo al tema, una vez que estés relativamente contento con el dibujo que hiciste, llévalo a la vida con lápices o marcadores de colores, o escanealo y pasalo digital. Y ahora es el momento de agregarle los detalles al personaje. Y si es un juego en 3D, bueno, también agregarle profundidad y hacer el cambio de 2D a 3D. Tener en cuenta su procedencia, de dónde viene, dónde nació, darle un tono de piel adecuado, unos ojos que cumplan con su raza, porque podríamos tener tranquilamente un vampiro con ojos rojos, por ejemplo. ¿Tiene alguna enfermedad en la piel? Vitiligio, psoriasis, lo que sea. Este es el momento de agregarlo. Y ahora que lo pienso, no recuerdo haber visto un personaje con vitiligio. Estaría bueno. Agregarle la ropa adecuada de su cultura o de la zona en donde vive, un peinado acorde, maquillaje si aplica, expresiones faciales, todo. Y estas serían las 5 secciones. Pero al final del día sos vos el que decide qué hacer con tu personaje. ¿Vas a volverlo a alguien épico o vas a reciclarlo para dejarlo como un vendedor NPC? Vos sos el que decide qué es lo que lo va a volver un personaje memorable que los jugadores amen. Pero sea lo que sea que elijas, seguí con esa idea. Despejate de todas dudas o miedos. No te pongas a pensar si les va a gustar a la gente o no. Si realmente crees en que tu personaje es alguien memorable, entonces otros también lo van a pensar. Y esto fue el video de hoy. Dale like si te gustó, dame like si no te gustó, así veo algún número ahí abajo. Comentá, compartí, volví a comentar, que respondo el 99% de los comentarios. Los que no respondo es porque me olvidé, pero los leo todos. Síganme en las redes, te dejo el link en la descripción abajo. Y recuerden unirse al Discord de Silly Philly. Vamos a estar haciendo test plays con la comunidad para ver qué les parece el juego en el que estamos trabajando, y es donde vamos a ir publicando futuros proyectos, de los cuales también van a tener la chance de andar haciendo test plays exclusivos. Dejo el link también en la descripción. Les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye.